La escuela como cartografía. Carlos Calvo, profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y PhD en educación, habla acerca de la educación como mapa escolar y territorio educativo. Cada una de estas dos con sus diferentes particularidades. No obstante, acá lo que resalta es cómo el docente se relaciona con estos dos conceptos. Así, en primera instancia, comprender el mapa escolar como lo que viene a ser la institución, el generar un mapa que sirva para guiar al estudiante, mientras que el territorio educativo es el entorno donde el estudiante se relaciona con el aprendizaje, así como la materia, compañeros y las realidades circunstantes a las que entra a ser partícipe tanto este como el docente. Gracias a estos dos conceptos, la lectura de Calvo nos invita a preguntarnos en dónde estamos más relacionados o cuál ventaja es la ventaja incluso de comprender la educación a través de esta analogía. No hay respuestas absolutas, sin embargo, acá veremos mediante esta relación de los dos conceptos cómo relacionarlos en la mejora de la práctica educativa como docente. Es vital entender la función de la escuela y de la institución en el saber y enseñar educativo. La escuela es el territorio donde suceden los cambios, donde el estudiante, en teoría, va a aprender. No obstante, para esto hay que tener un plan de acción en cómo manejar el recorrido por los territorios educativos. En el saber educativo hay infinitas formas de abordar un tema. Y hoy en día, gracias al Internet, hay millones de fuentes en las cuales consultar y tener información respecto a cualquier cosa. Y está al alcance de un clic. Los niños tienen más acceso a la información de lo que se podía tener tan solo 20 años atrás en una biblioteca. Y hoy un ejemplo de ese abordar la educación es a través de este medio. Incluso, sin tener en cuenta el Internet, la escuela ha sido pensada como el espacio que guía al estudiante a orientar no solo el contenido de aprendizaje, sino también los métodos y procesos de aprendizaje, los tiempos y el porqué de la información que se enseña. El maestro tiene la función de hacer un acompañamiento y dirigir actividades que permitan al estudiante abordar de la mejor manera esos territorios educacionales, territorios antiguos ya explorados y con respuestas, y otros nuevos por descubrir, así como los que están en constante cambio. Una manera de aprender básica ha sido el experimentar. Esto lo menciona Calvo en su texto de cartografías, cómo los niños son los primeros en arriesgarse al experimentar el reconocer nuevos espacios y actividades, colocando el dedo en la mecha o probando algo sin saberlo. El experimentar sin duda permite tanto al maestro como a los estudiantes realizar pruebas de qué funciona mejor y qué no. Y por medio de estudios, que a veces con una sola respuesta basta y otras no, el saber de manera práctica lo que se necesita para alguna necesidad en particular. Es claro que los niños en su etapa de crecimiento realizan estos experimentos por el solo hecho de vivir, sin saber qué implicaciones tiene para su vida inmediata y claramente también laboral. Muchos de estos experimentos realizados por infantes ya están resueltos y puede que no cambien la vida de nadie, incluso siquiera la de ellos. Pero ese no es el problema. Un ejemplo podría ser el probar cuál es la velocidad máxima que podría alcanzar en una bicicleta. No es un experimento crucial para la vida, pero sí puede ser la antesala para que el niño encuentre nuevas formas de medir la velocidad, si no tiene la herramienta para hacerlo, o que pueda comprender las diferentes variables que pueden afectar esta velocidad, si está subiendo una peña o va de bajada. Este tipo de cosas permiten que por medio de prueba y error se aprenda algo. Y es claro que para los grandes aciertos que ha tenido la ciencia, hay más fallos que aciertos, pero esos aciertos son los que han cambiado la vida como la conocemos, permitiéndonos la radiotelefonía, el internet o incluso la luz, por mencionar unos cuantos. Lo que pasa con todo lo relacionado a la experimentación en niños en ese territorio que llamamos vida es que no tiene ninguna finalidad. El niño lo hace por diversión.
y quizás el día de mañana olvide qué proceso hizo y cómo llegó a la respuesta que en su momento necesitó. La institución y el maestro, como creadores del mapa cartográfico a seguir, tiene la obligación de encontrar y acompañar al estudiante, de guiarlo en respuestas que puedan ser aplicables para la vida y enseñarle por medio del interés y motivación la importancia que tiene esa experimentación, ese aprender nato que se tiene desde sus primeros años de vida y que quizás por miedo a una nota o al mismo maestro, el estudiante prefiere guardar silencio al tener una duda o al querer experimentar con algo nuevo. El docente tiene que ser ese guiarlo por ese territorio como un maestro que ya reconoce de manera profunda eso que se está enseñando. Pero, así como se mencionó anteriormente, tener en cuenta esos territorios circundantes que están en constante cambio. Así que la institución como generadora de esa cartografía en la educación tiene como responsabilidad adaptarse al cambio, ser un ente adaptativo, comprensivo y abierto a los nuevos métodos y necesidades a las que el mundo y sobre todo el estudiantado va llegando. El Internet es un ejemplo de eso. Gracias a la pandemia, los docentes nos vimos obligados a aprender a manejar un sinfín de nuevas herramientas educacionales y saberlas implementar en las aulas ahora virtuales de clase. La importancia y lo que vale recalcar es cómo esto no debe ser una obligación circunstancial, sino que el docente prevenga este tipo de cambios, que esté a la vanguardia y no tenga que llegar el momento donde el estudiante sea el que sugiera el nuevo uso de herramientas o métodos de aprendizaje. Y en caso de ser así, saberlo escuchar y reconocer en esas necesidades que el estudiante está viendo y que el docente pueda aprender a guiar en su clase. Adicional, Carlos Calvo menciona en un ejemplo de otra manera de repensar la educación y de adaptación, siendo este el aprendizaje intergeneracional, en cómo desde pequeños aprendemos de nuestros padres, primos, hermanos, tíos e incluso abuelos de todas las edades. Y esto genera una riqueza en el conocimiento tremenda que permite sorprenderse y ver las cosas desde nuevas perspectivas, donde teniendo en cuenta esto, el docente puede aprender del estudiante. Y el docente no tiene que ser la autoridad máxima, sino un tutor que acompañe al estudiante en cartografías educacionales, que permitan al estudiante tener un mapa claro en cómo moverse por el territorio de aprendizaje. La finalidad de todo esto no es más que preparar al estudiante para la vida real. Pero, ¿qué es la vida real? Seguirán existiendo nuevas cartografías que recorrer, nuevos mapas que generar, nuevos territorios por descubrir. La institución tiene el deber de prepararlo no solo para el momento en el que el estudiante recorre la institución, sino para el constante cambio y adaptación. El reconocer que el experimento fallido es parte del recorrido para el experimento victorioso y que el arriesgarse a hacer nuevas cosas es de las formas más asertivas de aprender, que él siempre va a ser su propio jefe en su propia vida y que él va a decidir qué mapa recorrer e incluso crearse, pero que el docente lo guía hacia ese camino del tesoro, donde el premio final es poder experimentar a fondo sus inquietudes, desarrollar las virtudes particulares y específicas que cada uno tiene en su mejor manera, orientando al estudiante en cómo hacer un análisis para tomar siempre las mejores decisiones y que el mapa siempre podrá cambiar. Esa es la finalidad del docente. La importancia de siempre buscar cómo desarrollar esa cartografía cambiante, adaptativa y motivacional que permita dar luz a la educación y al estudiantado.